Bueno, hola a todos. Hoy estamos acá con Diego García, ¿no? En este encuentro que le llamamos ¿Cómo pensar China?, ¿no? Bueno, Diego es un especialista en estos temas, es filósofo, es profesor en la Universidad de Buenos Aires y también en la Universidad de Bellas Artes, de las Artes, ¿no? Diego, Universidad Nacional de las Artes. Universidad Nacional de las Artes, exacto, disculpa. Bueno, primero le voy a contar mi relación con Diego, ¿no? Con Diego nos conocemos, militamos en el radicalismo hace mucho tiempo, nos hemos conocido, pero la verdad que con él tuve un encuentro muy lindo a fines de diciembre del 2019, después vino la pandemia. Creo que vos, Diego, habías llegado hace poquitos meses de China, ¿no? Exactamente, hace un par de meses nomás. Hace un par de meses. Nos encontramos en el brindis de fin de año de Leandro Alperín, si no me equivoco, en un bar que se llama Bar Abraham Lincoln. Y ahí, bueno, justamente lo que le explicaba a Diego cuando sabía que estaba él ahí, que había venido hace poquito, yo estaba analizando las estadísticas chinas, ¿no? De la oficina china, y estaba analizando la política monetaria china, y había encontrado con que el primer presidente chino era de extracción liberal, no comunista, como uno tiende a pensar, asocia a China todo con el comunismo, y hoy Diego nos va a explicar, ¿no?, parte de eso, de por qué lo hacemos. Me llevé una grata sorpresa en el hecho de que justamente la política monetaria china tomaba mucho de ese gobierno, ¿no?, de Abraham Lincoln, con la historia de los greenback. Bueno, cuando le conté eso a Diego empezó a dar toda una clase filosófica respecto a cómo pensar China, que en parte, cuando leo sus escritos en el Diario de la Nación, en sus entrevistas en Código y Frontera, que es la revista del CBC de la UBA, me pasa lo mismo que me pasaba en la universidad cuando en las clases de Historia del Pensamiento Económico, con el profesor Pablo Levin, que es un reconocido académico, nos hacía leer los distintos, siendo de la izquierda, nos hacía leer todos los libros de Adam Smith, y cuando leíamos un párrafo, nos decía, pero se están pasando de alto, y fíjense, no, profe, ¿qué pasa acá? Eso es filosofía, chicos, fíjense. La obra de Smith está llena de filosofía. En algunos libros se nota más que en otros, pero toda la obra tiene un andamiaje filosófico. Cuando lo leo a Diego, me pasa exactamente lo mismo. Le escucho a Pablo, cuidado, hay filosofía ahí. Ustedes analizan, dice Diego, interpretan China desde una concepción. En el otro lado hay otra cosa. Y ahora le vamos a preguntar a Diego qué es. ¿Es filosofía? ¿No es filosofía? Entonces creo que acá Diego en realidad nos hace una trampa, yo tengo una hipótesis, creo que Diego en realidad cuando nos pregunta cómo pensar China, en realidad nos lleva a indagarnos a nosotros mismos, a cómo pensamos y cómo razonamos, ¿no? Y así como uno va a yoga y el profesor de yoga a uno le corrige la postura, le hace una corrección, creo que Diego lo que nos hace acá es como una pequeña corrección mental, ¿no? Nos está advirtiendo y nos corrige. En cuestiones que son cotidianas y que no es solamente con China, es prácticamente con todo, y es por eso que me pareció importante invitarlo hoy. Y hay una tercera cuestión que tiene que ver con cómo salimos de la pandemia, ¿no? Y acá está la cuestión, van a ver ustedes que se está hablando del foro de Davos, la cuestión de los multilateralismos. Bueno, toda esa concepción, todo ese andamiaje, que van a empezar a escuchar hablar ahora mucho en la opinión pública, que va a estar impregnado de las cuestiones medioambientales, de las cuestiones de género, es una parte linda. Va a haber otras cuestiones que no van a ser tan así, y que en parte atrás de eso también hay una filosofía o hay una cosmovisión, y que tenemos que empezar a comprender qué es lo que pasa. Que no la podamos cambiar o que no sepamos cómo hacerlo, bueno, es una cuestión, pero tenemos que dar cuenta de eso. Así que bueno, Diego, estamos acá con vos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, Facundo, muchas gracias por tu presentación, mucho más generosa de lo que merezco seguramente. Para mí es un honor bárbaro estar acá, sos un tipo súper formado, súper claro cuando hablas de economía, cuando pensás la Argentina de la economía, y cada vez que compartí un espacio con vos en el que discutimos cosas sobre la Argentina y sobre la economía, aprendo un montonazo, así que bueno, es un honor muy grande que me hayas invitado. Muchas gracias. No, gracias a vos por compartir tu tiempo. Y bueno, la primera pregunta es, ¿qué te llevó a vos a empezar a analizar China? ¿Cuál fue la motivación que tuviste? Bueno, lo primero es una curiosidad, ¿no? ¿Qué era eso de lo que tanto se hablaba? Yo empecé a estudiar China ya hace 4 años. Bueno, y ya para ese momento se hablaba mucho de China, ya estábamos bastante atrás. Había pasado bastantes años de la crisis financiera internacional de 2008, que China había podido sobrellevar con éxito.
Y sería muy presente, me parece, en la discusión pública todavía la idea de las tasas chinas, ¿no? La idea de China creciendo a una velocidad y a un volumen que no pasa en ningún otro lugar del mundo. Entonces, digamos, una persona interesada en las discusiones públicas bueno, y metida siempre en la política, me daba curiosidad saber qué era eso de lo que se hablaba tanto. Y eso fue lo que me llevó a China. Pero ¿qué fue lo que me atrapó o me dejó más agarrado, te diría, lo que hizo que permanezca en China y que no me alcanzara con una mera introducción? Que cuando empecé a estudiar China, vi que el universo de mi desconocimiento sobre China era enorme, ¿no? Que las cosas que yo desconocía sobre China eran muchísimas y muy elementales y muy básicas, y algunas que ni siquiera había pensado. Desde conceptos muy elementales de la historia política china o de la geografía china, que conozco de Brasil o que puedo conocer de Estados Unidos o de Francia o de Alemania o de España, y que China no tenía la más mínima idea. También nociones elementales de su historia antigua, ¿no? Nosotros compartimos una historia antigua con todos los países de Europa, con Estados Unidos, con los países de América Latina, y seguramente todos nuestros relatos en la escuela secundaria empiezan con que en la península arábiga se desarrolló la escritura, y los asirios y los caldeos, y después de ahí a Grecia, y el relato chino no empieza ahí. Tiene su propia mitología fundamental. Bueno, empezar a advertir estas diferencias tan elementales, o estos desconocimientos tan elementales por un lado, y estas diferencias tan grandes, dije, acá hay un universo para explorar, y eso pasaba. En cada clase, en cada lectura, en cada video que veía, aprendía un montonazo de cosas, y eso creo que fue lo que me termina atrapando, y aún hoy me atrapa de China. Bueno, es sumamente interesante. Bueno, la verdad que todo lo que decís tenés razón y es un país que obviamente, ¿no? Uno lo ve desde el punto de vista de la economía y cuando analiza las exportaciones de la Argentina, cuando analiza los proyectos de inversión, es un país que siempre está, ¿no? Y obviamente, como vos decís, tiene su propia cultura y hay que entenderla y para nosotros que estamos en otro lugar, en la otra punta del mundo, se nos hace muy complicado poder entender cómo razonan, cómo piensan, entender esa cultura, ¿no? Que es milenaria. Vos en tu entrevista, en la nota que tenés del diario La Nación, hablás sobre los desafíos de los capitalismos asiáticos con respecto al COVID, ¿no? Y ahí mencionás mucho y hablás mucho acerca de estos prejuicios que tenemos con China. ¿Nos podrías explicar un poquito ahí lo que en parte te estás detallando? Sí, a ver, me parece que en primer lugar, yo hablo de desafío de los capitalismos asiáticos porque creo que todo lo que tenemos que aprender o entender sobre China lo podemos inscribir en un horizonte más amplio, que es lo que tenemos que aprender y entender de Asia. Que no es exactamente, desde luego, lo mismo para los mismos países, pero nosotros tenemos que aprender tanto de China como del sudeste asiático. La Argentina le exporta en los últimos años más, o mejor dicho, le entran más dólares a la Argentina por las exportaciones al sudeste asiático, principalmente a Vietnam y a Indonesia, que al Mercosur, ¿no? Entonces, hay todo un desafío para los argentinos y yo diría para los latinoamericanos en particular de entender Asia, de saber dónde quedan sus capitales, de entender la relación entre sus países, de entender la relación entre China y Corea, entre China y Vietnam, entre Vietnam y Singapur, qué rol tiene Japón en toda su historia como gran potencia dominante, imperial, la más avanzada, la más desarrollada, pero que ahora, bueno, entra en un ocaso, una competencia en la que va quedando atrás en términos de influencia frente a China. Tener esas nociones elementales que sobre Europa las tenemos, ¿no? Digamos, simplemente por vivir en Argentina y recibir la educación que recibimos, tenemos una noción mínima de Francia, de Alemania, la Primera y la Segunda Guerra, los liberales quiénes eran, los fascistas quiénes eran. Bueno, esas nociones sobre Asia, a la inmensa mayoría de los argentinos, incluso argentinos muy formados, incluso argentinos con posgrado, no las tienen. Bueno, me parece que el mundo contemporáneo, que en los últimos 20 años está muy marcado por la emergencia de Asia como gran polo del desarrollo capitalista y la acumulación de capital, bueno, si queremos vincularlos con eso, es imprescindible aprender estas nociones de Asia. Eso por un lado. Por otro lado,
es imprescindible para no repetir errores. El profesor Pedrosa, Fernando Pedrosa, que tal vez sea el máximo especialista en sudeste asiático que tenemos acá en Argentina, siempre dice que la Argentina tuvo una muy mala relación con Estados Unidos, desde el siglo XIX hasta el siglo XX, incluso hoy, y mucho atravesado por un desconocimiento de los debates de Estados Unidos, de las complejidades sociales de Estados Unidos, bueno, como dije, de las discusiones políticas de Estados Unidos. Y ese malentendido atraviesa toda nuestra historia, nuestro vínculo con Estados Unidos y seguramente impidió que sacáramos, como Argentina, mejores cosas de esa relación. Bueno, no debería volver a pasarnos esto con Asia y en particular con China, ¿no? Que es el gran motor de todo ese despegue asiático. Entonces, también aprender de Asia y de China en particular para no repetir el error de no haber aprendido, de no habernos sabido vincular productivamente, prolíficamente con Estados Unidos. Y por último, bueno, esto que vos llamás prejuicios. Trataría de no usar esa palabra, porque creo que esa palabra se inscribe en una manera de entender las cosas, ¿no? Como la manera que siempre se resuelve de la siguiente forma. Las cosas te dicen que son de una manera, alguien dice, eso es un prejuicio, la realidad es mucho mejor. Vos no estás viendo la realidad. Yo no sé si eso es lo que pasa con China. Decir que en China no hay democracia no es un prejuicio. Esa es la realidad. Lo que pasa es que creo que el volumen de lo que pasa en China y la novedad de lo que pasa en China nos obliga a usar otras palabras. Porque si decimos que en China no hay democracia, ¿qué es lo que hay? Bueno, seguro que no hay lo que había en la Argentina entre el 76 y el 82. Seguro que no hay lo que hay en Cuba. Seguro que no hay lo que hay en Venezuela. Hay otra cosa. Hay que definir un nombre o hay que seguir trabajando con ese nombre. Pero me parece que la idea del prejuicio es como nos arrastra maneras de interpretar o de discutir muy conocidas. Y creo que el problema con China es que nos desafía constantemente. Por ejemplo, y doy un ejemplo muy concreto, digamos, no había una idea clara de que se podía controlar Internet, ¿no? Internet crecía anárquica, libremente, y en todo caso un poco moldeada por la influencia de los grandes sitios que acumulaban tráfico. Pero uno podía seguir navegando. Bueno, China inventó una manera de regular Internet. Lo inventó. No existía. Hacer cuarentena en un país no se le ocurrió a nadie como algo posible. Y China lo hizo. Y cuando lo hizo, la gente dijo, esto es una ridiculez. Bueno, meses después todo el mundo estaba en cuarentenado. Todos los países habían tomado una decisión tan drástica que parecía imposible y hasta ridícula de plantear, de imaginar. Yo creo que constantemente las palabras que tenemos o las palabras que traemos de nuestras discusiones del siglo XX no describen bien lo que pasa en China. Vos hablás, claro, en la nota vos mencionás, ¿no?, la cuestión del seguimiento digital, ¿no?, que hubo durante el COVID, y ahí hace diferencia, ¿no? Es decir, bueno, nos quejamos muchas veces de ese seguimiento por ahí que pasa en China, pero también los países occidentales en parte lo hacen, ¿no? Y empezás a enumerar también distintos países asiáticos con distintas formas de gobierno, que también de alguna manera, digamos, lo estuvieron haciendo, ¿o me equivoco? Sí, absolutamente. Digamos, ahí, quiero decir, hubo seguimiento digital en Taiwán, que es una democracia, en Singapur, que es una digamos, que tiene elecciones limitadas en su disputa electoral, gobierna el mismo partido desde la fundación de Singapur en la década del 60, pero hay un juego democrático. ¿Es como el de Argentina? No. Pero el de Argentina tampoco es como el del Reino Unido. Y sin embargo, ambos somos democracia. La de Singapur, no lo sé. Pero digamos, hubo seguimiento digital en Singapur, hubo seguimiento digital en Taiwán, hubo seguimiento digital en Corea, hubo seguimiento digital en China. Yo lo que quiero marcar con esto es que no asociaría necesariamente, sobre todo cuando discutíamos esto a principio de la cuarentena, ¿no? Hoy me parece que se impuso cierta legitimidad de muchas acciones de control ante digamos, la fuerza del virus y la mortalidad y la letalidad del virus se impuso, ¿no? Y el miedo del virus y permitió, bueno, esto es una discusión. ¿Hasta dónde podemos controlarlo? En ese momento, yo creo que Asia había abierto una discusión. Y abre una discusión sobre las políticas de control ciudadano. Lo más análogo para mí es cuando en la Argentina empezamos a discutir hace 20 años las cámaras en la calle. Y había toda
una lectura de corte Foucaultiano, si querés, o de vigilancia ciudadana, disciplinamiento ciudadano, muy crítica de la Cámara de la Calle. Bueno, la Cámara de la Calle, creo que hoy la discusión es diferente. No digo que está bien, que está mal, que se impuso. Creo que de hecho se impuso, pero aunque se haya impuesto, las críticas pueden seguir siendo razonables y justas. Pero creo que el debate de hoy de las cámaras es muy diferente del debate hace 20 años. Yo creería que ahí hay un modelo de discusión análogo a lo que nos puede pasar con algunos mecanismos de control que hay en China. Y con respecto al Estado, bueno, ahí creo que enumerás como distintas visiones respecto al Estado, ¿no? Hay un Estado más autoritario, un Estado más permisivo en algunas cuestiones. ¿Cómo definirías ponerle los países asiáticos en ese sentido, ¿no? Esa relación, digamos, que tienen con el Estado. Bueno, una vez más, ¿no? Creo que no deberíamos, o sea, que aclara poco la idea de países asiáticos, porque tienen distintas historias, distintos vínculos, sobre todo con la idea de Estado, ¿no? En China la idea de Estado está presente desde 200, 300 antes de Cristo. Y la idea de una cierta burocracia centralizada imperial que de alguna manera intenta ordenar un territorio mucho más amplio que lo que pasaba en Beijing y de sus alrededores. Entonces, eso es China, en Japón hay otra historia, en el sudeste asiático hay otra historia, Corea fue históricamente un país vasallo, un reino vasallo del imperio chino, pero sí diría lo siguiente. Seguramente en la gran mayoría de los países asiáticos, o si uno le pregunta a un asiático, a una persona que vive en Singapur, que vive en Vietnam, que vive en China o que vive en Corea, la intuición, digamos, si uno le pregunta, ¿por qué está justificado el Estado? ¿Qué es lo que hace que la acción del Estado sea legítima? A mí me sorprendería que la respuesta sea una respuesta de cuño contractualista. Es decir, el Estado es legítimo porque nos pusimos de acuerdo y lo creamos. Y el individuo, nosotros como individuos, antecedemos al Estado y lo autorizamos. No creería que esa es una manera común o muy difundida de imaginarse la legitimidad del Estado, ¿no? Y esa es la manera en la que tradicionalmente en Argentina, en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, se legitima la existencia del Estado. Y nos pusimos de acuerdo, hicimos un contrato para no matarnos, para distintas razones, para resolver problemas de acción colectiva, de coordinación, y creamos el Estado, y el Estado es legítimo porque nosotros lo autorizamos. Bueno, no creería que esa es la tradición, o que esa es la intuición fundamental que uno podría hallar en una discusión con personas que viven en China, o que viven en Japón, o que viven en Corea. Claro, obviamente no tengo una antropología de esto, es una intuición teórica. Claro, vos nos decís ahí que en realidad, digamos, no hay las mismas formaciones en Asia con respecto a lo que tuvimos en la formación de nuestros estados-nación en el occidente, ¿no? ¿Y qué es lo que hay detrás, digamos? ¿Cuál es el lazo que une a ellos, digamos, como sociedad? Bueno, eso es una pregunta muy interesante que yo me la hago constantemente. No tengo una respuesta realmente muy robusta para dar. Sí tengo la intuición de que no es un lazo, como te digo, contractual. No es un lazo que está legitimado en primerísimo lugar, o en último lugar en términos de cuál es la realidad que lo legitima, por la voluntad de las personas. No es que el Estado existe porque las personas consintieron voluntariamente de que exista. Es un lazo de otro orden. De hecho, tal vez la pregunta por cuál es ese lazo ya es una pregunta de este lado del mundo. Ya es una pregunta europea, ya es una pregunta de la filosofía política de la modernidad europea. La idea de que somos personas sueltas, atomizadas, y que hay que explicar por qué estamos juntos. A alguien le parecería ridículo explicar por qué estamos juntos. Bueno, mirá, porque de alguien naciste y esa persona te cuidó para que vos puedas crecer. Entonces, o sea, no hace falta dar ninguna explicación de por qué estamos juntos. Tal vez dudar o pensar que eso requiere explicación ya sea una pregunta de la tradición moderna, europea, liberal. Entonces, la pregunta es esta, entonces, digamos,
en Asia no hay una filosofía como la tenemos concebida nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Hay un pensamiento, una No, comprensión? ¿Cómo lo interpretaría vos? ahí distinguiría dos cosas. Primero, Asia tiene su... Asia. China, en los distintos países de Asia hay tradiciones específicas para pensar la vida en comunidad, para pensar la autoridad estatal, para pensar el conflicto. Hay distintas tradiciones específicas y no es la misma en Japón que en Vietnam. Bien, eso lo primero que diría es, tienen sus tradiciones específicas, así como nosotros tenemos la nuestra, que está muy marcada por el pensamiento inglés y francés del siglo XVIII y del siglo XIX, ¿no? Digamos, por toda la modernidad política. Y que eso a su vez es heredero de las discusiones de la Edad Media y a su vez es heredero de Grecia y está vinculado de alguna manera a la tradición cristiana. Por reconstruir así, muy esquemáticamente, de dónde venimos nosotros intelectualmente. Bueno, yo diría que en los distintos países que estamos hablando, del sudeste asiático y del sur de Asia y en China, todas estas cuestiones que acabo de comentar tuvieron poca influencia. El cristianismo tuvo poca influencia, el pensamiento griego tal vez ninguna, la filosofía europea, si tuvo una influencia, fue tardía, fue en el siglo XIX y XX, ¿no? En el momento en el que se están fundando los países, como pasó en la Argentina, ¿no? Que se fundan los países de América Latina en la herencia cultural de la Revolución Francesa. Y de hecho, en la Argentina se sigue diciendo que los antecedentes de la Revolución de Mayo fueron la Revolución Francesa y la Revolución Inglesa. Creo que nadie en China diría que el antecedente de la fundación de la República Popular en 1949 o de la fundación de la República China, cuando cae el imperio en 1911, fueron la Revolución Francesa y la Revolución Industrial o el levantamiento de Cromwell en Inglaterra. Bien, entonces lo primero que diría es, ellos tienen sus propias tradiciones y eso ya es un descubrimiento apasionante y profundísimo e infinito de estudiar. Después, eso es filosofía. No, bueno, esa me es una discusión muy específica del campo filosófico. Si le decimos filosofía en sentido estricto a eso que conecta, no sé, a Sócrates o que empieza en los presocráticos, incluso en Parménides, ¿no? Y llega hasta nuestros días con los posmodernos y con lo que vino después y con Agamben. O si le decimos filosofía a todo el pensamiento universal. Bueno, me parece una discusión, no diría que meramente semántica, pero que no es imprescindible para acceder a las tradiciones intelectuales chinas, en particular, por decir una. Y vos recién hablabas del cristianismo, la influencia que tuvo, viste que el protestantismo, bueno, fue justamente la fuerza, digamos, que encaró que la economía en Europa empezara a funcionar y a funcionar más que nada por el sistema capitalista. ¿El budismo tuvo alguna influencia también en China, digamos, de la misma manera o de la misma índole? Bueno, sin lugar a dudas, el budismo es una de las capas ideológicas fundamentales de algo así como una identidad china, con todos los problemas que puede tener la idea de una identidad china como de una identidad argentina, ¿no? Digamos, esas son ideas siempre muy problemáticas en términos filosóficos o epistemológicos, pero si usamos esa idea con todos sus límites, seguro, sin lugar a dudas, que el budismo es una de sus capas centrales, o no centrales, fundamentales, como también lo es la tradición que acá conocemos como confuciana, ¿bien? Como también lo es el taoísmo. Son capas, diría yo, de discursos que uno puede encontrar o puede reconstruir en muchas experiencias chinas, incluso cotidianas, ¿no? De la misma manera que acá podemos encontrar aspectos de nuestra vida cotidiana o de nuestros grandes discursos, ¿no? Que tienen que ver con el cristianismo o que tienen que ver con el individualismo helénico o que tienen que ver, como decía recién, con la filosofía europea de la modernidad, con la filosofía política de la modernidad europea. Bueno, de la misma manera, en muchas experiencias de diferente naturaleza chinas, uno puede encontrar al budismo. Ahora, si el budismo, ¿en qué impacta el budismo? Se me escapa. No es un tema que yo conozca tanto y digamos, todavía estoy aprendiendo bastante sobre el budismo, entonces, y también sobre China, entonces no, se me escapa realmente de dónde cotidianamente uno lo puede ver. Pero me contaron una anécdota, por ejemplo,
arriba de un taxi, donde el taxista contaba que él era cristiano, ¿no? Y que el domingo tenía que ir a la misa, y que bueno, no, y que además él siempre iba a misa porque era buen karma. Entonces, bueno, ahí se ve un poco ese sincretismo, ¿no? Hasta en qué lugar está arraigado algunas tradiciones del budismo. Él iba a misa porque daba buen karma. Además, el budismo tiene eso, de ser muy abierto. El budismo no tiene, digamos, la forma de las tradiciones monoteístas que pretenden cierto monopolio sobre el trabajo espiritual o la interpretación espiritual, sino que por lo contrario es muy abierto y entonces es muy dado a los sincretismos. Y después, bueno, ¿cuáles son las raíces ideológicas, culturales, morales del capitalismo chino? Es una pregunta muy importante. Seguro que no fue el protestantismo, entonces también eso me parece que dice algo sobre la tesis de Weber. O sea, no solo el protestantismo puede desarrollar un capitalismo muy potente. En China no hubo protestantismo ni nada parecido, y hay un capitalismo muy potente. Porque ese contrato, ¿no? Que tenemos acá, supuesto contrato que firmamos, que lo cumplimos. Digo, ahí, digamos, ¿qué es lo que estaría llenando ese espacio, digamos, donde no hay un contrato? Pero hay algo que de alguna manera permite que la sociedad funcione, digamos. Bueno, es una buena pregunta, para que igual yo no tengo una gran respuesta. Una primera respuesta te la di, que es, no creería que no hice una encuesta sobre esto universal a todos los chinos, pero diría, me sorprendería encontrar muchas respuestas que tienen que ver con lo contractual, con el consentimiento, ¿no? Como el Estado chino no existe porque la gente consintió que exista. Esa es una primera respuesta, diría. Pero después hay algo que también hay que prestarle mucha atención, que es, sobre todas estas capas de las que hemos venido hablando, sobre una capa confuciana, sobre una capa taoísta, sobre una capa budista, capas, estoy hablando, que tienen muchos siglos, decenas de siglos, como tiene el cristianismo en Europa y en América Latina, decenas de siglos. Bueno, sobre todas estas capas, hay un momento, si se quiere, más modernizante a la europea, que en China específicamente empieza a penetrar muy fuerte después de la segunda mitad del siglo XIX, cuando China pierde una guerra contra Inglaterra, después contra una alianza anglo-francesa, y queda como muy devastada, y toda una gran discusión de, che, lo que nosotros sabemos y la manera en que nosotros nos administramos y la manera en que hacemos las cosas en China, no va porque vienen estos que vienen una isla así, mini, lejísimo, vienen de lejísimo, y nos mataron en la guerra. Y son de una isla así, mini, que no conoce nada, y nos mataron. Nosotros tenemos que revisar cómo hacemos. Y ahí hay toda una gran oleada de pensadores reformistas, modernizantes a la europea. De alguna manera, el comunismo chino es heredero de eso, ¿no? De la misma manera que uno puede hacer una asociación entre, no sé, los pensadores de vanguardia o el pensamiento político más innovador, democratista, de inicio del siglo XX en la Argentina, el socialismo, el anarquismo, el radicalismo incluso, y vincular eso a cierta tradición moderna argentina del siglo XIX, y gente que estaba mirando lo que pasaba en el mundo, ¿no? Pues un poco tirar los pelos, pero creo que la analogía puede funcionar a cierto punto. Bueno, de la misma manera, la atención a lo que estaba pasando en el mundo, y decir, che, con los chinos no basta, los chinos no, o sea, con los chinos solo perdimos en la guerra contra Inglaterra, pensemos cómo está mirando las cosas Europa. Bueno, la llegada del comunismo a China tiene que ver con eso. Bien, la fundación del Partido Comunista Chino es de la segunda década del siglo XX y tiene que ver con eso. Entonces, sobre todas esas capas ideológicas que uno puede encontrar en China, también hay que poner el comunismo. El comunismo es una capa ideológica específica china. Yo no llego a captar hasta dónde llega, hasta dónde los ciudadanos están involucrados con eso. Pero no hay ninguna duda que el Estado actual que conocemos actualmente en China, que emite los decretos y que determina la política internacional, o que es muy influyente en la política internacional, tienen su fundamento discursivo, ideológico, legitimante cosas comunistas, de la tradición comunista.
¿bien? Seguramente hoy no van a hablar de una revolución internacional como por ahí podían hablar hace 60, 70 años. Pero las formas a las que apelan para legitimar su existencia, bueno, tienen que ver, por ser muy grosero, con el beneficio del pueblo, y con eso tiene que ver una tradición democrática de la que el comunismo obviamente forma parte, y no con la grandeza de los reyes, de los emperadores, de los cielos, de los dioses, la naturaleza. Digo, sobre todas esas capas, la modernidad en China tuvo una cara comunista. Como en todos los países que fueron gobernados por el comunismo, o sea, en Rusia, después de la Unión Soviética, pasó lo mismo. La modernidad fue la modernidad comunista. Y obviamente con la caída del comunismo y en China, en todo caso con la transformación, bueno, eso va adquiriendo otros tonos, muy diferentes de lo que podía tener en la década del 50 o del 60. Exacto, ¿no? Eso te quería preguntar, digo, porque si bien es un gobierno, una república comunista, ¿no? Que tiene ese matiz, digamos, de alguna manera China también fue innovando y fue apelando a soluciones propias, ¿no? Creo que eso es un poco lo que marcabas en algunos de tus escritos. ¿Es un proyecto en sí mismo China? Yo creo que sí. Creo que. Y eso también es una de las cosas más interesantes, ¿no? Que yo al menos descubrí. Que China hay cosas diferentes. Hay cosas para las cuales yo creo que las palabras que nosotros usamos no sirven. O sea, no, me dicen, no, pero eso es. En China pasa tal cosa. Y no, yo no lo escribiría así, le digo. Y no lo pondría en términos de prejuicios ni en términos de la prensa norteamericana miente. Lo pondría en términos de no lo describe bien. No, o sea, tenés que ir y ver lo que está pasando porque no es exactamente así. Si lo querés poner así, lo podés poner así, creo que vas a ir a un malentendido y vas a sacar pocas cosas interesantes y productivas en cualquier nivel de productividad que uno se pueda imaginar. Entonces yo creo que sí, que hay algo en China que es muy original, que es muy desafiante para nosotros. Que yo creo que para nosotros, quiero decir, para latinoamericanos que nos educamos en las tradiciones intelectuales de América Latina, y con esto quiero decir desde la primaria hasta la facultad, como las cosas que aprendimos en América Latina. Uno va a China y son diferentes las relaciones entre las personas, a veces son diferentes, como dijimos acá, la manera que imaginan su vínculo con el Estado, que son diferentes. Sí, entonces yo creo que China es un proyecto en sí mismo, está perfecto esa definición. Creo que vos en un momento saltés y ponés atención diciendo que en China está mal visto que uno, por ejemplo, critique a su propio país. Que no está bien visto eso. No está bien visto, es una regla de cortesía, ¿no? Digamos, habría que hacer un análisis tal vez más detallado de qué tipo de idea política está detrás de esa cortesía. ¿No? Yo diría que es una regla de cortesía del diálogo. Así como vos no vas a la casa de tu vecino a hablarle de una tragedia de una manera alegre, o vas a un país a hablar de las tragedias de otros países, bueno, en China no vas a China a hablar mal del gobierno chino, de la misma manera que, o del gobierno chino, o de China en general, de la misma manera que no hay un chino que dice, che, en la Argentina hacen esto así horrible y aquello también, y a mí no me gusta esto. Es una regla de cortesía. A mí se me escapa qué tipo de reconstrucción podemos hacer de esa regla de cortesía. ¿Qué sentidos políticos están inscriptos en esa regla de cortesía? Pero sí puedo decirte algo. Yo creo que puede guardar una relación con la idea de que la crítica no es algo tan, en China, no es algo tan estimado como en Europa, en América Latina o en Estados Unidos. En nuestros países, quiero decir, todos los países que fuimos de alguna manera formados ideológicamente por la tradición europea. Por no decir Occidente, que es una categoría un poquito más gruesa, pero estamos diciendo lo mismo. En todos estos países, la crítica es algo positivo. Criticar es lo que, digamos, casi lo que define tu dignidad como persona. Cuando vos no podés criticar, pues sos un nominado, pues sos un empleado, porque estás subyugado, porque estás callado. Y criticar es el momento, digamos, intelectual de la individualidad. Tu dignidad intelectual se juega en que vos puedas criticar. Y hay un elogio del pensamiento crítico. Bueno, a mí me da la impresión de que eso no es así en China. Más que mi impresión, yo lo podría asegurar, que la crítica tiene un prestigio mucho menor en China, y tal vez esto diría en todos los países muy influidos por la tradición confuciana. No tiene ese prestigio la crítica, ese prestigio intelectual, que lo mejor que puedas hacer es ser un pensador crítico. Claro, imagínate en Argentina, eso es algo prácticamente normal, ¿no?
nosotros que venimos de un partido radical, ¿no? Que esto de ser un pensador libre es un valor en sí mismo, digamos, ¿no? De poder aportar, hacer a veces una crítica constructiva, no tampoco negativa, una crítica constructiva, es un aporte en sí mismo. La verdad que cuesta mucho pensar a uno en China, ¿no? ¿Vos Bueno, cómo ves? eso es interesante porque, por un lado, nosotros, como occidentales en general, y como radicales en particular, que de alguna manera estamos en el tronco liberal o compartimos muchas cuestiones con el tronco liberal, bueno, la autonomía del pensamiento, la crítica, nos parecen cosas en principio positivas. Entonces, ahí hay un desafío. No, yo creo que estudiar China para cualquier persona bueno, para cualquier radical y para cualquier persona que tiene una inclinación con el liberalismo o que viene, o que le valora esos valores, permítase la redundancia, es inquietante. Porque ahí estamos dando cosas diferentes que no tienen que ver con la tradición liberal y que tensionan, sino a veces contradicen, chocan con la tradición liberal. Entonces, es inquietante. Eso por un lado. Por otro lado, para alguien que de un partido, el Partido Comunista, bueno, sí que es inquietante, pero es llamativo, es un partido. El Partido Comunista enfrentó a Mao en un punto, el Partido Comunista sobrevivió a Mao, sobrevivió a Deng Xiaoping y va a sobrevivir seguramente a Xi Jinping. Y uno ve que ahí hay un partido. ¿Pero hay Como no deliberación, existe. digamos, dentro del partido o no se da? ¿Hay ¿Cómo? deliberación democrática dentro Sí, del partido? hay toda una serie, digamos, de mecanismos de deliberación interna del partido, ¿no? También hay ideas digamos, que caricaturizan la política en China, que es donde, bueno, en China no hay discusión, no hay política, bueno, eso es imposible en ningún lado, no hay discusión en ningún lado, no hay política, y menos en un país de 1.200 millones de personas, ¿cómo no va a haber discusión y política? Desde luego que la hay, con reglas completamente diferentes de las que tenemos en la Argentina, sin lugar a dudas, ¿no? Eso no tengo ninguna duda. Ahora, todos los organismos que forman parte de ese debate interno del Partido Comunista y que son los, digamos, ¿cómo decirlo? Ese es el trámite para poder participar de la vida del partido y para poder acceder a responsabilidades en el Estado, ¿no? O sea, entrar en todo el curso honorum del Partido Comunista. Eso existe para millones de personas que están afiliadas al Partido Comunista. Esa es la manera digamos, de tener responsabilidades en la vida pública china, al menos del lado del Estado. Y es impresionante porque eso tiene un vigor que no tiene casi ningún otro lugar del mundo hoy por hoy. Y en un momento donde todos los partidos retroceden, Argentina es un caso, eso es muy palpable, muy evidente, donde sigue habiendo partidos porque tienen el monopolio de la representación política. Si vos querés presentarte una elección, tenés que ir con un partido. Pero después toda la vida interna de los partidos, comparado con lo que pasaba en la década del 80, está completamente degradada, incluso con la década del 70. Digamos, los partidos seguían teniendo una vida interna rica, valiosa, determinante para el país y para las personas que eran parte de esos partidos. Bueno, eso hoy está muy, muy, muy debilitado y queda en hilacha de todo eso, ¿no? Bueno, en China no. China, el partido sigue existiendo y sobrevivió a sus más grandes líderes y va a sobrevivir yo creo, va a sobrevivir a Xi Jinping, que es su gran líder actual. Hay un partido más allá de los liderazgos y eso también es impresionante. Y en términos de democracia, ¿no? La falta de democracia, ¿vos notás algún grado de avance o algunas cuestiones que de alguna manera puedan suplantarla o tratar de morigerar esta cuestión? Bueno, lo primero que diría es que haría dos. Sí, hay varias cosas para decir sobre eso. En primer lugar, que eso fue y vino a lo largo de la historia de la República Popular, ¿bien? Que se funda en el 49. O sea, como el nivel de participación, el nivel de institucionalización de esa participación popular, la administración con las libertades, todo eso tiene una historia que no es unilineal, que no tiene una sola dirección, ni un solo sentido. Fue y vino y es parte de discusiones constantes y tiene toda una riqueza de matices que hay que saber que existe. Aunque uno no sea un especialista, no se haya dedicado a estudiar chino o su política, hay que saber que hay toda una serie de discusiones y una historia de discusiones sobre qué hay que hacer con eso. Eso en primer lugar.
En segundo lugar, diría que uno de los rasgos que caracterizan a la gestión o el ejercicio de Xi Jinping es haber centralizado más el poder, haber reducido lo que se venía tratando de hacer liderazgos más colectivos al interior del partido y volver a centralizarlo más, y también tener una política más celosa sobre el control de la información, ¿no? Durante la década del 90 y una parte importante de los 2000, China se había liberalizado mucho. Vos, en los 2000 en China podías ver todos los canales del mundo, podías acceder a internet de todo el mundo. Bueno, eso se fue cortando. Bien, la China que controla internet no existe desde 2010, ni de 2008, ni de 1995. En todo ese tiempo había una internet más libre. Bueno, se fue controlando más. Entonces, esa es otra cuestión que hay que señalar, que incluso digo, en el periodo reciente tiene una historia relevante estas discusiones sobre la democracia. Lo tercero que señalaría es que hay mecanismos de participación. Hay mecanismos de participación y hay mecanismos de consulta. ¿Hay elecciones donde el pueblo es soberano? No. No. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas creo yo por esto que... ¿O cómo explico esto? Entre otras cosas con lo que decíamos hace un rato del contractualismo. La existencia del Estado no está legitimada porque el pueblo lo creó, entonces en última instancia el poder es del pueblo y es el pueblo que cada 4 años te va a decidir si sí o si no. Todo eso no existe. Ahora, hay consulta, hay elección, ¿para qué cosas? Bueno, por lo general para cosas muy locales. Bien, no para las grandes políticas económicas, ni mucho menos para la elección de los grandes cargos. Disculpa, ¿son cuestiones locales que son elección de autoridades o discusión sobre temas en particular? Ahí se me escapa, no lo sé. Sí sé, pero no sé lo de las autoridades, sí sé que hay espacios de consulta para decisiones locales de qué hacemos con esto, qué hacemos con aquello. Y también diría que son espacios de consulta. Bien, me sorprendería, no lo estudié en detalle, pero me sorprendería que fueran espacios, digamos, donde la última palabra la tiene la elección. La elección, claro. Me sorprendería, no lo sé. No, pero yo me asombré, vos hablabas ahí de prácticas de participación deliberativa, también que se hacen muchas encuestas, ¿no? Más grandes encuestas, focus group, la verdad que no sabía eso. Bueno, eso lo dice la profesora Reigada, que es una profesora de la Facultad de Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que estudió mucho que decir, el sistema político chino y sobre todo las discusiones políticas contemporáneas, ¿no? O sea, los neoconfucianos con el ala de la nueva izquierda, no los neoconfucianos, perdón, la nueva izquierda con los liberales, con los más autoritarios, con los más nacionalistas. Hay que investigar cómo evoluciona esa discusión política contemporánea. Y ella fue la que a mí me enseñó que, bueno, en China hay todo un sistema de consulta y de encuestas que tratan de seguir el pulso de la gente. ¿Eso es democracia? No, sin lugar a dudas no es democracia. No tiene nada que ver con la idea de que el poder es del pueblo y el pueblo es el que decide. ¿Son mecanismos de participación? Bueno, es más que no te consulten. ¿Tiene la legitimidad, visto desde los exigentísimos estándares de la democracia liberal europea? No. O sea, nosotros nos quieren cambiar nuestras elecciones por una encuesta consultiva, lo vamos a mandar a Frechurros. Hay un concepto que se dice en democracia confuciana, ¿no? Que creo que lo leí en algunas entrevistas que vos hiciste, y no entendía muy bien el término, no sé si... Bueno, es una de las ideas de la profesora Reigadas. Creo que tiene que ver con esto, con pensar una democracia que no está fundada en las ideas de la modernidad política europea, ¿no? Y que tiene otras fuentes de legitimidad. Claro, distinto a lo que nosotros entendemos por democracia, ¿no? Y en términos generales, ¿vos cómo ves la cuestión global actual y cómo ves estos cambios, ¿no? que empieza a haber, que tiene que ver con lo tecnológico, porque antes por ahí nos costaba mucho llegar a China, había que tomar un avión, por ahí con la tecnología se hace más fácil, aunque a pesar de estos controles que hay, uno puede estar más en sintonía con lo que pasa, ¿no? No solamente en China, sino en todo el mundo. Y bueno, ¿cómo ves vos la cuestión de estos cambios globales que se van dando hoy en día?
Mirá, a mí me parece que es muy importante estudiar China, ¿no? Si no, yo no. China y Asia. Las dos cosas van a ocurrir un poco a la vez, porque entendiendo China uno va a entender un poquito más de Asia y es imposible entender China sin empezar a preguntarse algunas cosas de Asia, ¿no? Inevitable. La verdad que es imprescindible por lo que dijimos al inicio de esta conversación, que es evidente el rol que tiene China en el mundo, el nuevo rol de China, porque hoy parece que el centro de acumulación capitalista se movió a Asia, el centro de desarrollo tecnológico se movió a Asia, y tal vez porque el centro de tecnología se movió a Asia, cierto eje del capitalismo está virando hacia Asia. Entonces, bueno, en el mundo contemporáneo me parece que es imprescindible tener nociones que si uno sabe que Nueva York queda al este y San Francisco queda al oeste de Estados Unidos, bueno, uno debería saber que Shanghái queda al sur y que Beijing queda al norte. Cosas así elementales, eso es lo que quiero decir, ¿no? Espero que no digo graduado universitario, que cualquier persona que termine secundario en los próximos 10 años vaya sabiendo esas cosas. Eso por un lado. Después, ¿cómo informarse? Esto es difícil porque son muchos idiomas, porque no todo está en inglés, porque son idiomas muy distantes que la mayoría de nosotros no conoce, porque estudiarlos es un esfuerzo muy grande, porque hoy no se ve que el chino vaya a desplazar al inglés, ¿no? Como en su función de lengua universal, global. Sí, obviamente que el chino va a tener un lugar mayor, que más cosas que uno va a ver, esto ya pasa en la calle de Buenos Aires, que compras algo y está en chino, porque viene de China. Bueno, va a tener más presencia. Ahora, no creo que los próximos 10 o 20 años vaya a desplazar en inglés. Pero sí me parece que es valioso hacer un esfuerzo por conocer más cosas de China. De Estados Unidos conocemos infinitas, básicamente por la televisión, por las películas, infinitas de su historia, de su geografía, que hay un desierto, que corren las bolitas por el desierto, que hay montañas con nieve, que hay renos, hay 1.000 millones de cosas que sabemos en Estados Unidos por su industria cinematográfica. Bueno, creo que hacer un esfuerzo para conocer más cosas de China, por ejemplo, que en China hay muchos ríos y montañas, y que los ríos y montañas son parte central de las imágenes con las que los chinos se representan así mismo en su país. Bueno, hacer un esfuerzo por eso me parece que es importante. Me parece que es una habilidad muy importante en el mundo contemporáneo. Y eso, bueno, como decís vos, Internet no lo muestra. Hay que hacer un esfuerzo más grande que si uno quiere averiguar cosas de Europa o de Estados Unidos. Pero están están las películas, está la música, y están las apps. ¿Entendés? O sea, la idea de videos cortos de TikTok, eso vino de China. Y tal vez, no sé, estoy especulando, haciendo hipótesis futuristas, tal vez las apps sí, las aplicaciones digitales sean un vector de influencia cultural china. Te hago una consulta, ahí ya que estamos con el tema tecnológico. ¿Hubo un cambio importante en China en cuanto a la tecnología, a su relación con la ciencia? Digo, esto no, después de la revolución cultural, China tiene que adoptar de alguna manera también parte de la ciencia que viene de Occidente, ¿no? E incorporarla. ¿Vos ves algún cambio, alguna relación especial ahí? Es central, de hecho, en su narrativa histórica. En primer lugar, te diría que la discusión sobre cómo metabolizar los desarrollos técnicos y tecnológicos de Europa está en el inicio de las discusiones sobre la modernización de China en la segunda mitad del siglo XIX o a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Eso es central. Y eso ocupa todo un lugar muy grande en los debates hasta digamos, la hegemonía del Partido Comunista con la fundación cuando el Partido Comunista gana la guerra civil frente a los nacionalistas y funda la República Popular. Ahí viene también toda una idea de desarrollo tecnológico muy de cuño comunista, muy influenciada o inspirada en lo que pasaba en la Unión Soviética. Es cierto que los grandes desarrollos no fueron de esa época, fueron posteriores. El gran despegue económico de China se da con Deng Xiaoping, ¿no? Que accede al poder en el 79. Y entre los cargos que Deng Xiaoping se reserva para su decisión política, estaba el del Ministerio de Ciencia y Educación. O sea, ellos entienden, y esto obviamente parece que es un entendimiento, ellos entienden que la ciencia iba a jugar un rol fundamental en su desarrollo
y la educación, las dos cosas, digamos, la ciencia como innovación técnica para el desarrollo y también la formación de profesionales muy capacitados. Esto, hasta, digamos, es una regla, aparece en todo Asia, porque uno lo ve en China, pero también lo ve en Japón, y también lo ve en Corea, y también lo empieza a ver en Vietnam, y lo ve en Singapur, sin lugar a duda, que tal vez sea el lugar más fantástico en ese sentido. Yo no sé rastrear de dónde viene. No sé rastrear si Deng lo toma a los vecinos o si es una idea que empezaba a circular en Asia por esa época, pero no hay o es una idea que todos toman de Japón, pero no hay ninguna duda. La duda es que la tecnología, la innovación técnica, la educación tiene un rol, pero centralísimo en cómo ellos explican su desarrollo. El presidente actual es un ingeniero, Jinping, graduado de la Escuela de Politécnica, la Escuela, digamos, de Ciencias Aplicadas más prestigiosa de China. No es un abogado, no es un humanista, no es un cientista social. Eso creo que es solamente una representación, es que de eso hay que sacar grandes conclusiones, pero creo que es una señal más del rol que tiene la técnica en China. Digo, y ya para ir terminando, porque ya estamos llegando casi a los 52 minutos, 53 minutos, y sé que tenés muchas cosas para hacer. Y vos mencionás mucho la cuestión de que en Occidente lo que prima mucho es la desconfianza, ¿no? Sobre todo en Argentina, viste, somos muy desconfiados. Y en Asia eso no es tan así, ¿no? En Asia es como que lo que prima son los valores, la ética, y cuando uno mira las películas chinas, las películas japonesas, la historia de los samuráis, bueno, las cuestiones de la moral, de la ética, tienen mucho arraigo, ¿no? ¿Y vos cómo observaste esto cuando fuiste allá? Bueno, en la vida cotidiana yo no noto diferencias, ¿no? Que creo que la vida cotidiana, el argentino de una manera y el chino de otra completamente diferente, y uno solidario y otro no, o lo que fuera, y que hay una superioridad moral de uno sobre otro, no lo noto lo más mínimo. Prestaría atención a las narrativas y prestaría atención con un ojo crítico. Digamos, uno puede hacer una reconstrucción en código moral de la historia intelectual argentina y de la historia intelectual occidental. Toda la tradición de la izquierda se basa en una suerte de deber moral con el otro y de solidaridad y de igualdad, y todo eso está obviamente fundado en valores muy grandes, valores, está muy grandemente fundado en valores, ¿no? La historia del movimiento socialista, eso es lo que quiero decir. Entonces uno puede reconstruir incluso en Occidente la dimensión moral. De hecho, diría que no hay experiencia sin dimensión moral, que no existe, que hay algo en la humanidad que no tenga una dimensión moral muy presente. Ahora sí diría lo siguiente, que en Asia y en China en particular hay optimismo. Y hay confianza porque hay optimismo. Y hay optimismo porque en los últimos años han ido bien, y hay una encuesta muy citada que, ahora no me acuerdo cuál fue la consultora global que la había hecho, que decía, bueno, que en China la gente cree que la próxima generación va a estar mejor. Bueno, en Argentina no hay optimismo, hay un proceso de pesimismo muy generalizado. Bueno, pero nosotros somos trangueros, eso es, digamos, algunos dicen que toca nuestra cultura. Y el optimismo yo creía que el tango antes era un folclore romántico, y hoy ya es un tono de la conversación pública. Aparece una palabra que hace 20 años no aparecía, que es una palabra de decadencia, me parece, que está muy presente en los últimos 2, 3 años, la palabra decadencia en la discusión pública, y hace unos años no estaba. Yo creo que en Argentina hay mucho pesimismo, la desconfianza, yo la asociaría al pesimismo, y también una cuestión más material que tiene que ver con el pesimismo y con la desconfianza, que es las condiciones económicas y de vida en América Latina generan mucha inseguridad. El problema de violencia que tiene América Latina no sé si existe en otro lugar del mundo. O sea, en América Latina no hay grupos terroristas organizados, no hay atentados, o hay muchos menos que en otras regiones, pero el nivel de penetración que tiene la violencia cotidiana, el narcotráfico en América Latina, creo que es único en el mundo. Bueno, en China no hay eso, ¿no? Entonces también eso, digamos, genera otro vínculo con el otro vínculo con el espacio, otro vínculo con la autoridad. Y en términos de salud, en el resto de los servicios, vos hablaste ahora de seguridad, ¿no? Pero en lo que hace la salud, la educación, ¿vos cómo observaste eso?
Bueno, para mí es difícil de captar, porque China está haciendo esfuerzos muy grandes por mejorar sus niveles de servicios, por mejorarlos y ponerlos, digamos, al mayor nivel posible de prestigio internacional. Todavía tiene un trecho muy largo. En la educación es donde esos esfuerzos yo los conozco más lo que hacen los esfuerzos de las universidades para subir los rankings, para ganar prestigio, para competir o para participar de las discusiones al más alto nivel. En salud lo conozco mucho menos la experiencia, pero sí sé que están haciendo esfuerzos muy grandes, como lo hacen en educación, y también que parte del esfuerzo tiene que ver con que le llegue a toda la población china esas mejoras. ¿Bien? Porque también algo que es parte de la historia moderna china, la historia, digamos, del comunismo en China, es que los mejores desarrollos, o que había mucha desproporción entre las ciudades y el campo. Bien, en términos de calidad de vida y de los servicios a los que accedían, de salud, de educación, de higiene. Bueno, a partir de la década del 2000, sobre todo con la presidencia de Hu Jintao, hay una política muy fuerte de que se equiparen lo más posible, las diferencias siguen siendo muy grandes, la vida de las personas que están en el campo, y todavía siguen siendo muchísimas, cientos de millones, y la vida de las personas en las ciudades, ¿bien? Y no sé que si vos vas a la ciudad tenés agua potable, un hospital cerca, y una primaria y una secundaria, sino que también eso pueda pasar sin mudarte a la ciudad. Y que en el campo vos también tengas agua potable, primaria, secundaria, hospital y caminos, por ejemplo, ¿no? Y trenes y aeropuertos. Bueno, mucho de eso se está logrando y es parte del esfuerzo que está puesto en eso. Bueno, sin lugar a dudas, bueno, no, como argentino nos cuesta mucho por ahí pensar, bueno, cómo sería uno viviendo en China. Por lo que vos decís, bueno, hay algunas cuestiones que por ahí obviamente no se sufren como acá, como el tema de la inseguridad, que es algo prácticamente cotidiano. También uno cuando ve China ve que hay un Estado que está planificado más allá de la cuestión comunista, digamos, ¿no? Que hay como un programa de seguimiento, digamos, ¿no? Está todo como pensado de alguna manera, ¿no? Hay una estrategia detrás, uno observa eso, que por ahí en Argentina no está y entonces eso incomoda a la persona que tiene que hacer negocios, a la persona que por ahí tiene que invertir en el país y que obviamente llena de mucha incertidumbre e inseguridad, que no tiene nada que ver con el sistema político, que tiene más, o en principio no tendría que ver con el sistema político, pero que bueno, que la verdad uno lo llena bastante de dudas, ¿no? Y creo que China de alguna manera, esta falta, lo pienso yo, no sé qué opinás vos, esta falta de democracia que por ahí uno le podría indelegar como algo negativo, en realidad suplanta todas estas cuestiones, ¿no? ¿Vos cómo lo pensás en ese sentido? Bueno, eso es parte de lo inquietante que yo te digo de ir a China. O sea, uno no debería creer que para que haya desarrollo tiene que suprimirse la democracia, porque ahí están, ¿no?, decenas de países democráticos con democracias más robustas que la Argentina y más desarrollados que la Argentina, ¿no? Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, bueno, hay los países de nórdicos, muchísimas experiencias, ejemplos de casos de países con democracias más robustas y aún más desarrollados que la Argentina. Pero no deja de ser inquietante que uno, cuando estudia China, ve que hay una relación entre el modelo de desarrollo chino y la falta de democracia. Y los logros, incluso. Hay logros específicos que son difíciles de imaginar en democracia. Traslado de población, modificaciones del medio ambiente, intervenciones para que cambiar un río, ¿no? Hay una historia muy importante, una represa que es muy conocida en China, que son difíciles de pensarlas en un contexto democrático. Y eso, bueno, es inquietante. Bueno, digamos, yo me hago preguntas cada vez que estoy discutiendo, pensando sobre China. Sí, lo que me parece que también que hay que tener presente es que las preguntas que nos podemos hacer los argentinos pueden ser muy diferentes de las preguntas que se pueden hacer los norteamericanos o los europeos, por razones evidentes y obvias para todos, con nuestra trayectoria, nuestras condiciones actuales. Y entonces me parece que es muy importante multiplicar espacios como estos donde hacemos lo que está a nuestro alcance para mirar a China directamente. ¿No? Digamos, no porque la mayoría de mis fuentes, yo todavía no manejo el chino como para leer grande bibliografía china, pero la mayoría de mis fuentes están en inglés y son norteamericanas o europeas. Pero aún así creo que vale mucho, o que es vital, no es que vale mucho, que es vital el esfuerzo de mirar a China a la cara a nosotros. Y con nuestras preguntas de argentinos, de latinoamericanos, a China, decirle, che, ¿qué puedo aprender mirando China?
Porque no sé, eso es lo que hicieron ellos, ¿no? O sea, se pusieron a pensar en el mundo, ¿nosotros qué vamos a hacer? Y bueno, esto me sirve, esto no me sirve, y fueron armando su propio modelo. Bueno, eso es algo para aprender, ¿no? Cómo evolucionar y no encasillarse ideológicamente. Y esto que ha hecho China, digo, a partir del 2000, 2001, 2003, avanzar hacia el mundo capitalista, digamos, empezar a adquirir conocimiento, a comprar mercancías, culturas nuevas, y lo van incorporando a su forma de ser, ¿no? Esta es la forma de evolucionar. Ellos encontraron una forma de evolucionar de alguna manera, y creo que, bueno, en ese sentido van. Y Argentina creo que tiene que empezar a pensar un poco, bueno, cómo vamos a evolucionar, ¿no? Un país más chiquito, que uno podría pensar que es mucho más fácil poder planificar, ordenarse, pero bueno, que la verdad que es bastante complicado. Diego, no te quiero sacar más el tiempo, así que bueno, en cualquier momento te vamos a estar molestando seguramente para que nos sigas educando sobre estas cuestiones vinculadas a China, a Asia, que sabes bastante, y también para que nos recalibres nuestra forma de pensar con esa mirada tan particular que tenés vos. Así que desde ya te agradezco y quedamos en contacto. Bueno, Facundo, fue un gusto enorme para mí todo este tiempo pensando China y Asia desde Argentina, así que yo soy el que te agradezco por la invitación. Bueno, muchas gracias, Diego. Nos estamos viendo. Cuídate. Chao.